Una vez estemos dentro de Premiere, lo primero que vamos a hacer es a estabilizar el clip. Entonces lo seleccionamos, nos vamos a efectos, colocamos estabilizador de deformación. Lo seleccionamos y lo colocamos dentro del clip a estabilizar. Ya esto va a variar de acuerdo al clip que uses. Si es un clip que está bastante estabilizado con algún tipo de estabilización, no es necesario que estabilices. Yo lo voy a hacer porque esta toma tiene unos leves movimientos y quiero que quede de forma perfecta. Una vez haya estabilizado, lo siguiente que vamos a hacer es a reducir su velocidad, pero no podemos combinar el efecto de velocidad con la estabilización. Entonces lo que vamos a hacer es anidar esta secuencia. Le damos clic derecho, anidamos. Listo, una vez anidado, le damos clic derecho, nos vamos acá donde dice velocidad duración y en velocidad lo vamos a colocar en un 75%. En este caso yo encontré que el 75% es la velocidad que queda mucho mejor. Si a ustedes les funciona en un 80 o en un 85%, recuerden que cada clip es totalmente diferente. Entonces, listo, una vez los tengamos ya reducido, le damos nuevamente clic derecho y en velocidad duración, acá donde dice interpolación de tiempo, le damos en flujo óptico. Entonces ahora vamos a aplicar un zoom de entrada, pero muy leve. Observamos al inicio y acá donde dice escala lo vamos a activar y al final le vamos a colocar un 110. Va a ser algo sutil, algo suave. Entonces lo siguiente sería tener una música cinemática. Yo te voy a dejar esta canción para que se la coloques a tu clip de video. Te lo voy a dejar aquí en el link de descarga, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y buscamos la parte, yo la tenía seleccionada que era por acá más o menos. Sí, es por acá. Entonces lo arrastro. Y me lo traigo a mi línea de tiempo. Verificamos cómo va. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle un toque más cinematográfico a nuestro clip. Para ello nos vamos a ventana, color de Lumetri, ampliamos un poco y acá donde dice creativo abrimos y aquí en loop vemos que no aparece seleccionado ninguno. Entonces vamos a buscar el que se te dé un toque un poco más cinematográfico. Este me ha gustado un poco, pero yo tengo unos totalmente personalizados que te lo voy a dejar también en la descripción de este video. Entonces le damos aquí en examinar. Y a mí me gustó mucho fue este. Para este tipo de escena. Ya encontrarás el que más se acorde a tu grabación y pues el que te dé ese toque más cinematográfico. Y vemos que aquí se ha teñido de este color, me lo ha dado una vista un poco. Vamos a bajarle un poco estos tonos un poco rojos. Para ello lo vamos a bajar acá. Y en la iluminación también lo vamos a bajar un poco. Acá, puede ser aquí. Me ha gustado aquí cómo quedó de esta manera. Aquí, listo. Me ha gustado cómo quedó de esta manera. Entonces lo siguiente sería aplicarle unas barras negras. Todo video cinematográfico tiene unas barras negras que lo hacen ver un toque más de película, un toque más de cine. Entonces para ello vamos a abrir un poco acá. Aquí le vamos a dar clic derecho, nuevo elemento, y aquí vamos a buscar donde dice capa de ajuste.
Verificamos de que coincida con nuestra secuencia y aceptamos. Lo arrastramos y lo colocamos por encima. Ampliamos hasta toda la duración del clip. Y ahora nos vamos a efectos y escribimos la palabra recortar. Y se lo aplicamos a la capa de ajuste. Yo voy a hacer un video hablando solamente de capas de ajuste, cuándo se usan, cómo usarlas, para qué se usan, si es conveniente usar los efectos dentro del clip o no. Entonces, nuevamente más adelante sacaré ese video en el cual estaré explicando cómo usar las capas de ajuste. Entonces seleccionamos nuestra capa de ajuste, nos vamos a controles de efectos y bajamos un poco. Acá vemos el efecto recortar. Entonces la parte de abajo vamos a colocarle 11% y en la parte de arriba también le vamos a colocar 11%. Y vemos que me han quedado las barras negras. Obviamente esto en postproducción las puede uno agregar, pero cuando se graban las películas, dentro de las configuraciones de las cámaras se configuran completamente de esta manera para que el encuadre sea totalmente perfecto. Entonces esto lo estamos haciendo aquí a modo de ejemplo. Esto en la vida real se hace directamente desde la cámara, no desde la edición. Entonces ya reproduciríamos y nuestro efecto quedaría algo así. Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal, regálame una manito hacia arriba y nos vemos en un próximo video.